Hola a todos, buenas tardes. Sean bienvenidos una vez más el día de hoy a Discapacidad sin Barreras. Nuestro programa de hoy ha llegado al día 14. Muy feliz. Antemano también agradecerles pues por la acogida, eh, por estar pues presentes dentro de este programa dedicado desde la educación especial, basado especialmente pues para aprender y entender un poquito más acerca de las personas con discapacidad, de los niños con discapacidad. El día de hoy me he planteado también pues hablarles un poquito acerca de la tecnología, eh, tanto pues utilizada dentro de las aulas para el mejor aprendizaje, para la mejor enseñanza para las personas, para los niños con discapacidad, de pronto visual, de pronto auditiva. Hoy especialmente pues nos enfocaremos en la discapacidad visual, como es una rama importante, una guía importante como es las TIC dentro de la tecnología. Todo esto imparte la tecnología, brindando pues una educación positiva, una educación pues que abarque donde toda la diversidad esté presta a llegar a alcanzar su objetivo, como es pues la aportación de nuevas habilidades, de nuevas destrezas, de nuevas aptitudes para poder desenvolverse, desarrollarse de forma autónoma, de forma positiva, tanto en el hogar, perdón, como en la sociedad y a su vez dentro del aula. Pues también pues para formarse a futuro dentro de un ámbito laboral y ser personas independientes, ser personas que pues llegan a tener sus hogares, sus cosas, llegan a tener de forma independiente, valiéndose por sí mismos de la mejor manera y pues de esta forma también brindándose a sí mismos una personalidad, una autoestima que pues sobrepase y derribe todas estas barreras que antepone la sociedad, que anteponemos nosotros como sociedad a las personas con discapacidad. De pronto, pues, pensando y diciendo que estas personas, pues, son tontas, no van a aprender, cuando no es así. Entonces, pues, les voy a compartir un videíto también acerca de la inclusión que quedó inconcluso en el video anterior. Hoy, pues, se los voy a presentar la segunda parte acerca pues de las herramientas de la inclusión y también pues de la educación inclusiva ya hoy basada dentro del siglo XXI.
Bien, pues el video nos aporta una información muy positiva, muy bonita, adecuada para nuestro diario vivir, donde pues aplicando una inclusión, una educación inclusiva a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a los alumnos, pues es importante trabajar desde un punto de diversidad, donde se incluya no solo a personas con discapacidad, sino también a todo tipo de niño, a todo tipo de cultura, a todo tipo de a sexo, al tipo de raza, al tipo de género, de cultura, de costumbres dentro de la comunidad, dentro del aula. Entonces, gracias a esta educación, pues estaremos brindando a nuestros niños, a nuestra población, personas formadas con equidad, personas formadas con igualdad, con justicia, brindando pues así a mejorar una sociedad donde pues a futuro depende muchísimo de toda la educación que se pueda brindar, que se pueda formar alumnos de la mejor manera, lleno pues donde la educación sea una rama, sea una prioridad de eficacia, de potencialidad para las personas, para los niños, tanto con discapacidad como alumnos sin discapacidad. Entonces, dentro de todo esto, pues la población que se beneficia, la población que trabaja en beneficio a la inclusión, en beneficio a las personas con discapacidad, pues nos estamos beneficiando todos como sociedad, ya que hacemos partícipes, hacemos autónomos a las personas que a futuro pues van a aprovechar toda esta enseñanza, todo este aprendizaje para pues mejorar la sociedad de una u otra manera y así comprender un poquito más también a los hijos que vienen, a la futura generación que está también saliendo desde los más pequeños. Entonces es importante saber trabajar, saber sobrellevar que una educación inclusiva es muy importante hoy en día. Bueno, el día de hoy les había mencionado que vamos a hablar acerca de la discapacidad visual, pero basándonos un poquito más como orientaciones, como estrategias eh, brindadas para la docencia, para el profesorado y también pues para los papitos de familia que deben estar pendientes de toda la tecnología que necesitan sus hijos, que necesitan pues en la vida diaria de pronto si portan alguna discapacidad visual, qué tecnologías, qué herramientas se les puede brindar dentro del aula y a su vez también en el hogar para poder pues realizar tareas de la vida diaria y también pues de la educación. Nuestro tema de hoy pues es la discapacidad visual basada en la TIC, en la TIC. Bueno, mi nombre es Victoria Espinosa de la carrera de Psicorehabilitación y Educación Especial de la Universidad Nacional de Loja, de la Unidad de Estudios a Distancia. El día de hoy pues hemos llegado a nuestro programa número 14. Nuestra participación, nuestra manifestación el día de hoy es acerca de las orientaciones para el docente, diversos estilos de aprendizaje que se les puede brindar dentro del aula para una educación inclusiva. Pues bien, en un aula suelen convivir una diversidad de estudiantes, ya sea con características y condiciones tanto diferentes, desde niños que aprenden más rápido a el resto, otros ya que presentan dificultades de aprendizaje o atención, e incluso estudiantes que provienen de culturas diferentes o de entornos o contextos sociales y económicos diferentes. A esto se trata pues de saber sobrellevar pues una educación inclusiva, adaptar pues la educación, adaptar la enseñanza y pues brindarla de la mejor manera y convivir con toda esta diversidad de alumnado dentro del aula, ya sea de cultura, ya sea en contexto social, económico, de raza, de sexo, de discapacidad, dependiendo de todo esto, pues es necesario orientar al docente para brindar una diversidad de educación dentro del aula. Y así pues hacer partícipe en una educación inclusiva, no dejando ni excluyendo a ninguno de los niños, dependiendo ya de su condición, dependiendo de su capacidad intelectual. Profesionales de la educación son los encargados de diseñar y plantear estrategias de aprendizaje en el currículum escolar.
Estas deben ser idóneas para que el alumnado acceda a los contenidos de manera adecuada y obtenga los conocimientos de aprendizajes esperados, teniendo en cuenta sus características, sus necesidades y su ritmo de aprendizaje. Pues como docentes dentro del aula, como líderes de la educación, lo podríamos denominar así, pues es importante que el líder encargado esté siempre presente, siempre en cuestión de diseñar, plantear estrategias del aprendizaje dentro del currículum escolar, con ideas idóneas, con actividades que estén siempre pues acorde a la necesidad del niño, y pues también al ritmo, acorde al ritmo del aprendizaje, cómo adquiere la habilidad del aprendizaje el niño. Eh, bueno, eh, Gardner en 1993 menciona que es evidente que sabiendo lo que sabemos sobre estilos de aprendizaje, tipos de inteligencia y estilos de enseñanza, es absurdo pues que sigamos insistiendo en que todos nuestros alumnos aprenden de la misma manera. Esta es una frase muy célebre, muy motivadora para la docencia, pues ya que es evidente pues que conocemos y como pues docentes ya capacitados conocemos todas las necesidades, todos los estilos de aprendizaje, todos los tipos de inteligencia que existen dentro del niño. Es absurdo pues que sigamos insistiendo en que todos los niños aprenden de la misma manera cuando no es así, ya que todos tienen su estilo propio de aprendizaje, de adquirir sus habilidades. En este sentido, pues, educar a la diversidad de alumnos presentes en el aula implica pues utilizar diferentes medios, aprovechar recursos del entorno, partir de los conocimientos previos ya de los alumnos, que el profesor utilice el rol de mediador de los aprendizajes de sus alumnos, favoreciendo situaciones de metacognición donde estos puedan aprender a pensar y aprender a aprender. Entonces, responder a la heterogeneidad es un reto que tiene actualmente el profesorado, para el cual indudablemente necesita formación. Entonces, como docentes, como maestros, como formadores y portadores pues, de la enseñanza, de la educación en el aula, pues indudablemente se necesita de la mejor, pues, eh, ser personas formadas de manera adecuada, de manera en la que pues formen recursos, formen estrategias, armen el currículum acorde pues a la enseñanza, acorde a la necesidad que el alumnado pues presenta dentro de la diversidad educativa. Pues el sistema educativo y el uso de las tecnologías, como ya les había dicho, nuestro tema de hoy en sí es basado en la tecnología para los niños con discapacidad visual, que debemos tener en cuenta cuáles son sus necesidades y cuáles son pues las aportaciones que mejor le van a brindar apoyo a esta persona para una adecuada enseñanza y un adecuado aprendizaje. Tenemos pues tecnologías de la información y comunicación, que es la TIC, pues las TIC. Para Antonio Bartolomé, la tecnología educativa encuentra su papel como una especialización dentro del ámbito de la didáctica y de otras ciencias aplicadas en la educación, refiriéndose especialmente al diseño, desarrollo y aplicación de recursos en procesos educativos, no únicamente en los procesos instructivos, sino también en aspectos relacionados con la educación social y otros campos educativos. En estos recursos, pues, se refieren en general y especialmente a los recursos de carácter informativo, audiovisual, tecnológicos, del tratamiento de la información y los que facilitan la comunicación. Entonces, pues para Antonio Bartolomé, la tecnología educativa encuentra un papel muy especial dentro de la didáctica, de la enseñanza, como es pues para brindar la mejor información, especialmente basándose en recursos de carácter informativo, como es en eh, eh, material audiovisual, tecnología, tratamiento de la información, que así pues faciliten la información de la población, ya sea con discapacidad visual.
Al mencionar el uso de las TIC en personas con discapacidad visual, se debe retomar el siguiente término, la tiflotecnología. Tiflos, pues del origen griego que significa ciego, que es el conjunto de técnicas, conocimientos y recursos para procurar a las personas con discapacidad visual los medios oportunos para la correcta utilización de la tecnología. Entonces, dentro de la discapacidad visual, para la enseñanza, existe un término importante que es la tiflotecnología, que se refiere pues a recursos, a técnicas a utilizar dentro de la discapacidad visual para una buena enseñanza, tanto eficaz como oportuna, como es la tecnología. Yo creo que hoy en día las herramientas tecnológicas pues se las tiene a mano, se las tiene presentes en las aulas y pues podemos hacer uso de todas estas para la enseñanza en la población, como es la población con discapacidad visual. Esta tecnología pues en sí es innovadora, es positiva y la enseñanza será más factible para las personas con discapacidad visual dentro de una educación inclusiva. La tecnología debe adaptar posibilidades, necesidades de las personas con discapacidad visual. Tenemos como dentro de toda esa tecnología la computadora, el ordenador, la tableta, la tablet o los celulares y el internet. El manejo de estos instrumentos tecnológicos facilitará la información y el intercambio de conocimientos entre compañeros de clase. Entonces la interacción, la participación tanto en conjunto como individual será también de parte muy positiva. El uso de las TIC y la inclusión serán elementos indispensables en cualquier ámbito educativo sin obstaculizar los conocimientos y construcción de los mismos. Tenemos a Chacón, en 2007, pues menciona que el manejo de las TIC en la persona con discapacidad visual debe ser una herramienta que permite el desarrollo personal autónomo, la realización de actividades y el disfrute de situaciones desde su propia individualidad, así como su participación plena y activa en las actividades de su entorno. Es importante que por medio de las TIC permita a las personas con discapacidad visual la incorporación académica a la que tiene derecho y no tener la limitación educativa por presentar una atención especializada. Entonces, miren la importancia que refleja la tecnología, la tiflotecnología dentro de esta población que tiene o presenta discapacidad visual, que mediante estas herramientas pues permitirán el desarrollo personal, ya que con estas actividades de manera individual pues el alumno se acoplará más al aula, se acoplará más a la enseñanza y pues por sí solo ya será un poco más autónomo y aprenderá a manejar todos estos instrumentos y se irá manejando y desenvolviendo y aportando pues de la mejor manera dentro del aula. Permite además el diseño de actividades y metodologías de enseñanza, también aparte de estar presente en el alumnado, pues está también presente en el profesorado, para que este a su vez pues presente o desarrolle estrategias y pues cree actividades mediante el uso de la computadora, ofreciendo pues la mejor respuesta a la necesidad de los niños que presentan esta discapacidad. Desde ya muchos años, se viene aportando, se viene utilizando todas estas herramientas tecnológicas para trabajar en conjunto con la población de discapacidad visual y a su vez pues también con las personas con discapacidad auditiva y otras discapacidades que dentro del orden pues de ese ordenador, dentro de todas estas herramientas pues están presentes y aportan de la mejor manera a la educación. Ya la inquietud en sí para educar a estas personas con discapacidad no es algo reciente, es algo que se viene innovando hace muchos años. De acuerdo con Hernández, 2011, la inquietud comienza mucho antes del siglo, incluso del siglo XVIII, que cuando se crea la primera escuela para niños y adolescentes ciegos. Eso fue en Francia.
la cual constituyó el inicio del desarrollo de la pedagogía especial. Entonces ya desde ese punto importante fue que se desarrolló la inquietud por la pedagogía, por la educación a las personas con discapacidad visual. Ya entonces se dio paso a la tiflopedagogía. Entonces sus inicios remontan al siglo XIX, cuando Valentín fundó la primera escuela para ciegos en París. Ya en el siglo XX también comenzó la educación a las personas a las personas ciegas en diferentes partes del mundo. Ya surgió una red más grande que se viralizó y pues pasó ya a otros países como de América, tanto norte como sur. Pues podemos ver en América Latina, Barcelona, en Chile, México, Uruguay, Venezuela, que ya pasa a inaugurar pues una escuela nacional de ciegos que se convirtió en la primera escuela de ese tipo en América Latina. Entonces la inquietud ya vino desde hace muchos años atrás, que pues ha venido desarrollándose de forma importante, de forma paulatina, ya que hoy en día pues la tenemos muy presente, pero sí nos hace falta un poquito más de conocimientos acerca de todas estas herramientas a utilizar con esta población, que es importante utilizarla pues para brindar la mejor enseñanza y pues así aporten el mejor aprendizaje. Conociendo pues ya basándonos un poco más en la historia de la educación, con las personas con discapacidad visual, es importante reconocer que el alumnado debe tener todas las oportunidades educativas, apoyos académicos, materiales, tecnologías, herramientas que cubren las necesidades educativas para poder desarrollar los contenidos del currículo. Otro punto importante para el alumnado con discapacidad visual, el tacto, las manos, incluso el olfato, el oído, es importante, ya que constituye, para el tacto en sí, constituye uno de los primeros medios para el acceso a la conceptualización de todo objeto sólido, ya que a través del tacto el niño, al pues ser de pronto ciego total o ciego parcial, pues el niño a través del tacto se puede guiar tocando, palpando elementos en relieve, figuras tridimensionales, figuras en tiempo real, en espacio, pues para su mejor adecuación y reconocer qué es lo que está tocando y a su vez conocer en sí esos objetos. No omitimos el complemento tan importante que tiene pues también la parte auditiva, olfatoria y del gusto, pues en conjunto realizan una construcción de conocimientos cotidianos. Entonces, pues el niño de pronto, al perder su visión de forma de pronto total o parcial, tiende a desenvolverse de la mejor manera, adecuándose con su tacto, con su olfato, incluso con el gusto, y así pues poder no dejarse de caer y pues poder empezar a hacer cualquier tarea, cualquier actividad. También tenemos un punto importante y que de pronto es muy conocido, muy reconocido, como es el sistema Braille para las personas invidentes. Es un sistema de código binario, llamémoslo así, que consiste pues en, pues en conocer los materiales para poder llegar a hacer la lectoescritura en relieve, que son pues una reglilla que viene con los cajetines, ya ahí incluso pues también un buzón para que el niño vaya conociendo. Lo principal pues es conocer el abecedario y así pues luego pasar a la escritura. Louis Braille, 1827, estableció las bases para el aprendizaje lectoescritura a través de un sistema de puntos en relieve, considerado como el sistema Braille. Para esto, pues, es el uso del tacto y el proceso evolutivo consideró para su sistema el planteado por Carlos Barbier, el cual había creado un sistema sonográfico basado en puntos en relieves. En sí, pues es un cuadro de 6 columnas por 6 filas que tiene con finalidad de ser un medio de mensajería secreta con fines bélicos. Pues Carlos Barbier desarrolló un sistema sonográfico basado para una mensajería especial. Entonces, pues de allí surgió que se exploró un poco más este sistema
y pues se constituyó a pasar el sistema braille para personas invidentes, que fue y es muy positivo. En la imagen pues podemos observar el abecedario, cómo se forman cada fonema dentro del sistema braille, como es la vocal A, el fonema B y así sucesivamente, e incluso los números. Pues en esa manera, pues el niño debe ir conociendo poco a poco tanto las vocales como el abecedario para ya a su paso ir y saber escribir y también leer. Entonces es importante conocer el relieve, qué relieve forma la vocal A, qué relieve forma el fonema D, el número 8, el número 7 y así sucesivamente. Como podemos ver ya en la imagen de acá, ya está pues listo para ser leído, para pasar a la lectura. Es un texto pues que se lo puede traducir y se lo conoce dentro del sistema braille, ya que pues como podemos observar está en relieve y con el tacto se va tocando, se va palpando, tocando en sí, y pues se va conociendo la letra y pues ya relacionando a la lectura y poder leer, comprender de mejor manera la lectura. Tengo una parte de sugerencias generales para el personal docente. Espero que sea pues de su agrado y pues para un poco de ayuda. Espero que sea pues aceptado de la mejor manera esas sugerencias que se las voy a brindar el día de hoy, acorde y acerca de la discapacidad visual en la enseñanza. Dentro del aula, la herramienta básica para el alumno con discapacidad visual será la computadora para la manipulación de contenidos, actividades que se desarrollen durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el aula se sugieren los siguientes materiales: computadora portátil o computadora de escritorio, que son herramientas que no nos deben faltar si de pronto pues nuestra diversidad de alumnado presenta una discapacidad visual. Para esto es necesario ejemplificar la computadora como libreta o libro del niño. El docente pues mandará archivos de lectura, de ejercicios para el alumnado con discapacidad visual y pueda responder y participar dentro de la actividad de manera fácil e independiente. Pues es importante que pues esté dado paso y acceso al internet para facilitar pues también un poco más la lectura, un poco más las actividades que se van a trabajar. También tenemos pues dentro de toda esta tecnología los audífonos para las personas con discapacidad visual, que ayudará a que el lector de pantalla mediante pues esté conectado, traduzca en voz alta el alumno o alumno y escuchará de manera directa la actividad. Como sugerencia puede sustituirse por bocinas usándose con frecuencias bajas para que sea captado por el alumno con discapacidad visual sin distorsionar la audición de sus demás compañeros y compañeras. Entonces, miren qué importancia tiene dentro del uso de la tecnología también el uso de los audífonos para esta población. Otra herramienta importante es el proyector cañón. El docente diseña presentaciones en PowerPoint. El alumno podrá guiarse conjuntamente con la computadora, pues con facilidad y lograr una participación grupal. De esta manera podrán proyectar lecturas o ejercicios para lograr una mejor interacción, proporcionando con anticipación lecturas, ejercicios a la computadora del alumnado con discapacidad visual. Pues el profesorado, el personal docente, debe considerar que si dentro de la información existen imágenes, estas deberán ser descritas previamente para que pues, sean interpretadas por el alumno. También tenemos el USB como herramienta para intercambiar información con el programa, con la computadora, a su vez. Y también pues intercambiar información con el personal docente y el alumnado. Una funda de pantalla deberá cubrir la pantalla para evitar distracciones dentro del aula, ya que el alumno con discapacidad visual obtiene la información mediante auditiva, de manera auditiva. Los exámenes se brindarán pues para esta población exámenes digitales
proporcionándoles pues un proceso de evaluación más positivo y más adecuado para esta población a través de Word, plasmando preguntas, actividades y ejercicios a evaluar. El escáner también tenemos otra herramienta que el alumnado o la escuela deberá contar con un escáner para poder digitalizar la información que se encuentra impresa en libros, revistas, periódicos, y la persona con discapacidad visual manipulará el contenido por medio del programa OpenBook. Entonces, atentos también, papitos de familia, que estas herramientas son importantes y fundamentales en un aula, pues para la correcta enseñanza, la correcta educación de sus hijos, de pronto que padezcan una discapacidad visual. A su vez, esta población deberá estar sentada como el resto del grupo, identificando el libre acceso con la computadora del docente. Y pues también el mobiliario, las conexiones deben estar de manera correcta, el cuidado del paso de los cables, pues para evitar algún peligro. También tenemos dentro de cada nivel escolar lo que podemos adecuar o podemos utilizar. Como este preescolar, primer grado, segundo grado, tercer grado, la familia serán los principales impulsores en la vida educativa, comenzando los retos positivos y negativos a los que se enfrentarán en el ambiente escolar. Entonces, proporcionar y facilitar también la tecnología en el hogar el alumnado con discapacidad visual. Ya de parte del personal docente, debe ser flexible en las adecuaciones e integración de la tecnología en el aula. También, aparte del personal docente, pues también debe estar presente la familia. Como alumna o alumno, concientizar el por qué está utilizando la computadora a diferencia de los demás compañeros. Fomentar que la computadora será un material más de trabajo y de ayuda y apoyo para esta población. La familia también pues deberá fortalecer y dar seguimiento a las actividades de la escuela con ayuda tecnológica. Y pues también el personal docente facilitará y diseñará, desarrollará actividades, lecturas y ejercicios dentro de este ordenador. Ya para primaria, un poquito más avanzado, como es de primer grado a sexto grado, la familia pues también deberá ser familiarizado con el uso de la tecnología y el manejo de los libros de texto digital. Y al personal pues docente, utilizando los libros digitales virtuales, le facilitará la actividad académica sin tener que manipular el sistema Braille. El alumno y el alumnado generará mayor independencia académica de esta manera. Ya en secundaria, primer grado, segundo grado, tercer grado, pues la familia podrá fomentar en su hijo mayor autonomía en sus actividades extraescolares y ya será pues más facilitante la utilización de estas herramientas digitales. El personal docente, la computadora deberá ser una herramienta importante en la asignatura de las matemáticas, principalmente programas de Word o Excel. Alumna y alumno, la dinámica escolar será diferente comparado al nivel de primaria, ya que en esta etapa tendrá la experiencia de interactuar con diferentes maestras y maestros con periodos de aprendizaje un poco más cortos. Se deberá ya emitir el programa, conocer el programa ya como poco a poco los grados anteriores los ha venido familiarizando, pues ya debe ser conocedor y portador de la herramienta, como es este programa OpenBook, para ayudar al alumno con discapacidad visual. Ya será necesario pues que el niño ya sea desenvuelva de la manera más autónoma utilizando todos estos programas, todos estos escáneres, cable USB, estos audífonos para su mejor autonomía. Ya pues a grados más avanzados, concientizar que la computadora será una herramienta fundamental, que la computadora pues gracias a eso podrá acceder a variedad de lecturas y contenidos, teniendo en cuenta la mayor comunicación para el manejo. El alumno pues podrá redactar, realizar exposiciones frente a grupo de material individual. Esta herramienta tendrá que ser utilizada de manera responsable para evitar daños físicos. Bien, como ya les había dicho que las TIC en sí son la tecnología a utilizar, tenemos que un dispositivo electrónico, disponer de un medio electrónico, pues en la actualidad que nos facilite una actividad entre todos los procesos de la actividad diaria es muy genial.
se encuentra relacionado a una actividad educativa, en el que está inmerso el alumnado con la característica específica de ausencia de la vista. El reto para lograr el fin sobre la evolución educativa de estos alumnos se vuelve muy interesante a su vez, pues desde el desarrollo de las competencias y hoy en día de las TIC, de la tecnología, realizan un papel preponderante para cualquier individuo. Para un alumno con discapacidad visual, el uso del ordenador portátil, computadora, hace una función bastante concreta entre la comunicación maestro y alumno. La computadora portátil o la computadora pues de escritorio de la que estamos hablando, para el alumno con discapacidad visual, disponer de este ordenador representa muchas ventajas para la escritura, para la lectura. Es decir, que aun cuando el alumno tiene conocimientos de escritura y lectura táctil, como es el sistema Braille, contar con una computadora puede significar la simplificación de las actividades escolares dentro y fuera del aula en un sentido de mayor inclusión educativa. Esta herramienta pues será de vital importancia para la vida cotidiana y pues también para la educación del niño. Desde la variedad de marcas y modelos en el mercado, nos ofrece la adquisición de una computadora portátil para el mejor funcionamiento de los usuarios ciegos. Que tenemos pues marcas muy importantes y muy reconocidas que se la pueden utilizar y se las puede conocer, como son Toshiba, HP, Lenovo y Acer. Estas pues están adecuadas, pues son herramientas importantes. El sistema operativo también es otro punto clave e importante dentro de la educación a esta población, como es la población con discapacidad visual. Pues conocer un sistema operativo, manejarlo y trabajarlo y adecuarlo para esta población pues es importante. En un entorno Windows, para el caso de sistemas operativos accesibles a un lector de pantalla. Este lector de pantalla denominado Hubs, haremos una breve reseña de las primeras pruebas realizadas. Para ello, pues pasó a Windows 95, 98 y XP como la verdadera revolución de accesibilidad del sistema operativo. En la actualidad, los sistemas operativos Windows más accesibles y coloquiales son el Windows 7 y el Windows 10, mismos que tienen dos principales plataformas que se encuentran relacionadas con la compatibilidad que pueden tener acceso a otros software. Entonces, dentro de otros de este software, pues encontramos un lector de pantalla que es el Hubs, que es un sistema pues operativo muy importante para la población con discapacidad visual, ya que pretende pues brindar información a través de algo parlante. Y también para la enseñanza, por ejemplo, en las matemáticas, para los niños con discapacidad visual, tenemos herramientas importantes como son cubos aritméticos, como son mapas en relieve, como son el ábaco y la calculadora parlante. Dentro de la población visual, pues, de la población con discapacidad visual, pues encontramos que esta disciplina matemática es una herramienta pues muy utilizada dentro de la vida cotidiana y es una disciplina un poco más dificultosa para aprenderla, pero no imposible. Tenemos como instrumentos el ábaco Soroban, es un ábaco de estilo japonés que pues está adecuado para la funcionalidad táctil manipulable de esta población y así pues poder llegar a captar, llegar a sumar, restar, dividir e incluso multiplicar. La forma de conocer pues esta herramienta, este instrumento como es el ábaco, es una herramienta pues muy manipulable y pues a la hora de manejarla es extraordinaria conocerla y pues saberla trabajar. Es importante pues también trabajar lo táctil, la pinza digital con los niños con discapacidad visual para pues el correcto barrido, para el correcto movimiento de las cuentas, hipocuentas o hipercuentas. Este abaco pues cuenta con una parte superior y una parte inferior, en la cual pues está de derecha a izquierda en las unidades, decenas, centenas, unidad de mil y así sucesivamente. También tenemos la calculadora parlante,
que es una herramienta, a veces está dentro de la tecnología, es una herramienta parlante que mientras se conoce también de manera táctil las teclas, pues será portador de una voz en la cual pues debe llamar la atención de esta población, ya que pues captará la información a través de la audición y así irá aprendiendo poco a poco. Entonces, como tenemos pues un montón de herramientas, tenemos muchísimas actividades para poder trabajar con esta población y pues también brindándonos sobre todo apoyo desde la tecnología. El lector de pantalla, pues, se le da término a la acción de computadora a través del software Hubs para Windows que permite el acceso de la información verbalizada. Entonces, a través de nosotros hablar, esta recibe información y pues la va adecuando al ordenador y asimismo, pues viceversamente, también podrá escuchar y comprender lo que está enseñando, lo que está aprendiendo. Perdón. Gracias al parlante, pues emite el programa por medio de la tarjeta de audio del ordenador a través de las bocinas de la máquina o bien por los audífonos. Entonces, a esto se refiere este programa, este software, que a través de la verbalización capta la información y a su vez pues, también brinda información a través del audio, a través de las bocinas y así pues adecua la enseñanza a esta población, a este alumnado. Bien, dentro de toda esta tecnología, pues todas estas herramientas que no nos deben faltar en las escuelas, en las instituciones, donde pues exista aún hoy en día ya la adecuación para la inclusión y pues poderlas utilizar dentro de la población como es con la discapacidad visual. Estos niños pues podrán aprender, podrán desarrollarse de la mejor manera y aprender con todas estas herramientas. Aquí tenemos una frase muy, muy reconocida, muy bonita, donde vamos a ponerle énfasis y entender por qué hoy en día no todo niño, toda persona está asistiendo a las aulas, no todo niño recibe una adecuada educación. Hoy en día, pues a base de, o a causa de la pobreza, a causa de muchos factores que causan pues también la discapacidad. Dentro de eso tenemos la pobreza, ya les había mencionado. Dentro de este factor existe pues que muchísimos niños, aparte de pues no estar bien alimentados, de no tener viviendas o no tener pues una propia identidad, les está faltando la educación y pues a raíz de todo esto ya llegan a formarse la discapacidad. Existen muchísimos tipos de discapacidad, de los cuales también ya les había hablado, como son la discapacidad física, la discapacidad intelectual o la discapacidad sensorial. Pues dentro de todos estos factores que están afectando a la población, pues que a futuro va a prevalecer un poco más estas cantidades, como son la de la discapacidad, pues se dice que va a aumentar en de pronto en países más pobres, más pequeños, en un 50% y en los países un poco más desarrollados, un 20%. Entonces, es por eso que debemos estar, pues, como sociedad, pendientes de que todos los niños reciban la mejor educación, una educación eficaz, de calidad positiva, y pues donde se brinde una diversidad dentro de las aulas, dentro del alumnado, existe la diversidad de alumnos, que ninguno sea excluido, que ninguno sea pues discriminado, independientemente por lo que padezca o por sus culturas, por sus raíces o alguna discapacidad. Antes de concluir este tema importante, como eran las herramientas tecnológicas para utilización dentro de la enseñanza de los alumnos con discapacidad visual, pues encontré Arnaiz en 2003, tiene un libro muy bonito y dentro de él pues nos brinda este pequeño párrafo, estas pequeñas líneas donde dice que el muro de Berlín ha caído, Nelson Mandela ha sido puesto en libertad, pero Molly no asiste todavía a la escuela de su barrio.
Entonces entendemos que de pronto las grandes figuras, si son reconocidas, si son aparecidas dentro de la sociedad, porque derribaron algún estereotipo, derribaron y formaron o llegaron a obtener algún cierto tipo de libertad, mientras que la educación en los países pobres, en los Países Bajos, no está siendo tomada en cuenta. Vemos que de pronto alguna niña con discapacidad, algún niño con discapacidad, no es incluido en la educación, no es incluido en la sociedad e incluso no es incluido en la familia. Entonces, pues vemos que aún nos falta, aún tenemos mucho que trabajar, mucho que conocer para llevar a cabo todas estas necesidades, para llevar a cabo todo esto que nos hace falta como población. Entonces, pues, bien, entonces espero que este tema haya sido de su agrado. Dentro de la discapacidad visual existen muchísimas herramientas tecnológicas, también dentro de la discapacidad auditiva, intelectual, también existen herramientas tecnológicas que nos pueden brindar la mejor ayuda para la enseñanza, para la mejor participación de este alumnado, de esta población. Entonces, pues, no dejemos de lado el conocimiento, la adecuación de estas herramientas, de estas actividades, de esta tecnología, que hoy en día pues, es la herramienta más grande en el mundo para poder reactivar la enseñanza en cualquier persona, en cualquier discapacidad y también dentro de cualquier sitio. Brindando apoyo, brindando estrategias, asesoría, de pronto en sitios pequeños, en pueblos pequeños, donde necesiten estas herramientas, pues guiándose y basándose dentro de información para poder obtener todas estas herramientas y cubrir las necesidades de sus hijos, de sus alumnos, es necesario pues conocerlas y hacerlas conocer, alzar la voz y pues llenarnos de información para poder obtener todas estas herramientas y trabajar de la mejor manera con la población que más lo necesite, ya sea dentro de una discapacidad visual, dentro de una discapacidad intelectual y así sucesivamente. Podemos encontrar herramientas que nos puedan brindar ayuda pues para la autonomía de todos estos niños. Entonces, como padres de familia, como docentes encargados, debemos saber y conocer que todas estas herramientas pues son necesarias para educar la diversidad de alumnos que están presentes en el aula. Entonces, dentro de todo esto, a los docentes pues necesitan conocer que es necesario implementar medios, aprovechar todos los recursos del entorno, aprovechar todas estas tecnologías para impartir la educación. El profesor, pues, es el rol mediador del aprendizaje de sus alumnos y así favorecerá estas situaciones de metacognición, donde estos puedan aprender a pensar y aprender a aprender. Entonces, pues como sabemos que la educación es de todos y es para todos, pues debemos saber que el sistema educativo y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, como son las TIC, deben estar presentes en, en nuestros pueblos, en nuestras instituciones educativas. Y así pues trabajar de manera diversa, tanto con la población con discapacidad y también pues con la población que no presenta ninguna discapacidad. Entonces todo, dentro de toda esta diversidad, dentro de todos estos recursos a utilizar, se pueden relacionar, trabajar de manera conjunta, operante y así pues brindar una mejor enseñanza y hacer una mejor adaptación a la inclusión y pues así brindar como humanos, como seres de ayuda dentro de la sociedad, pues brindar el mejor apoyo y así brindar a la sociedad una educación de calidad, profesionales de calidad y también pues la capacitación presente a los docentes día con día para pues también saber manejar, saber qué herramientas utilizar, cuándo utilizar y en qué necesidad utilizar de las personas que pues presenten una necesidad educativa especial. Bueno, para todo esto hemos finalizado. Espero que este temita también sea de su agrado, sea acogido por todos ustedes.
les he venido impartiendo acerca de la educación inclusiva, orientaciones para una educación inclusiva, y hoy en día, pues, hoy les he traído este tema importante, como es la tecnología para los niños con discapacidad visual, tanto en ordenadores, en tablets, como el internet, como cable USB, audífonos para estas personas, software adecuados para la verbalización y también a su vez parlantes para que pues el niño a través del canal auditivo del oído recepte información y así pues el aprendizaje enseñanza sea más factible para esta población. Bueno, muchísimas gracias. El día de hoy hemos concluido. Espero pues verlos mañana también y poderles compartir también información muy importante que todos necesitamos saber, conocer como sociedad para brindar un ambiente inclusivo, un ambiente pues positivo, para dar aliento a estas personas que de pronto padecen alguna discapacidad y como también pues para algunas personas que no presentan ninguna discapacidad. Es importante saber, conocer, pues qué herramientas trabajar, en qué necesidad vamos a basarnos, porque todos tenemos capacidades, todos tenemos habilidades, incluso estas personas con discapacidad. De pronto existe un deficiente en el oído, en la vista, pero pues tenemos nuestras manos, nuestro olfato, nuestro lenguaje para poder comunicarnos, para poder aprender, para poder desenvolvernos de la mejor manera y también pues con el apoyo de la familia, de los padres, como portadores, como factores importantes y protectores de los más pequeños del hogar, pues es importante ser motivados, ser escuchados. Y por eso pues los invito a ustedes, papitos, que de pronto tienen hijos con algún tipo de discapacidad, estos niños pues necesitan muchísima motivación, muchísima estimulación para poder pues desenvolverse de la mejor manera. Bueno, sin más que decir, me despido. Espero que este tema sea de su agrado y de su aceptación. Espero que también pues lo puedan compartir y dejen su like, dejen algún comentario, de pronto pidiendo algún otro tema interesante que también sea de importancia para poder sumergirnos dentro de la inclusión. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos pronto. Adiós.